Se le conoce como problemas estáticamente indeterminados o simplemente como problemas hiperestáticos, ¿ya? En términos sencillos, son aquellos que no se pueden resolver simplemente con las ecuaciones estáticas. ¿Correcto? Para esto vamos a definir qué cosa es hiperestaticidad y el grado de hiperestaticidad. Vamos a explicar por qué un problema se convierte en hiperestático, ¿ya? Y vamos a dar pasos simples para la solución de problemas hiperestáticos básicos, ¿ya? Cuando hablamos de problemas hiperestáticos, también vamos a hablar de aquellos casos en los cuales hay deformación de los elementos por cambio de temperatura, o sea, deformación térmica o dilatación, ¿no? Vamos a definir el esfuerzo de origen término y vamos a analizar en general sistemas hiperestáticos sometidos a cargas y a cambios de temperatura, ¿no? A través de los cuales vamos a establecer una famosa ecuación que se conoce como la ecuación de compatibilidad, que es la ecuación que nos va a ayudar a determinar y que se va a aunar a las ecuaciones de la estática. ¿Listo? Bien. Un sistema isostático son los sistemas que hemos estado viendo hasta ahora. En el curso de mecánica del cuerpo rígido, estática, hemos estado viendo todos nuestros problemas, todos nuestros casos o situaciones eran isostáticas. Aquellos elementos, los resortes, las barras, los cables, en los que es posible determinar sus reacciones y fuerzas internas únicamente a partir de diagramas de cuerpo libre, ¿ya? Y las ecuaciones de equilibrio, que son, para el caso del plano, 3, sumatorio de fuerzas horizontales, verticales y momentos, y en el espacio son 6, por supuesto, 3 sumatorios de fuerzas y 3 sumatorios de momentos, ¿no? Ahora, las fuerzas en una estructura que es estáticamente determinada o isostático se pueden determinar sin conocer las propiedades de los materiales. Por ejemplo, en estos ejercicios no nos interesa si es de madera o si es de acero o de aluminio, ¿no? O alguna otra característica particular. En cambio, cuando nos referimos a sistemas hiperestáticos, la mayor parte de las estructuras reales son más complejas, por supuesto, su configuración, ¿no? Y no se pueden determinar sus reacciones y fuerzas internas solo con las ecuaciones de la estática. Es decir, en el plano, nosotros podemos manejar un límite máximo de 3 incógnitas porque tenemos 3 ecuaciones. Y empieza a ser hiperestático cuando tenemos 4 incógnitas, por ejemplo. 4 de 3 no se puede resolver matemáticamente. Así que necesitamos crear una nueva ecuación. Este es un sistema hiperestático que con la estática no basta para hallarlas. Y para su análisis, entonces, debemos completar las ecuaciones de equilibrio con ecuaciones adicionales. Y esas ecuaciones adicionales generalmente contienen desplazamientos de la estructura, o sea, el cambio de la forma debido a las deformaciones que sufren los elementos. Y esos cambios que son de índole geométrica tenemos que saber analizarlos y relacionarlos apropiadamente. Ahora, sin más, vamos a empezar a desarrollar o analizar un caso, ¿no? Que es de tipo hiperestático. Dice, dentro de un tubo circular hueco, ¿no? Tubo circular hueco, que está hecho de cobre, ¿no? Aquí está el perfil, sección de perfil, C. Está encerrado un cilindro circular sólido de acero. Es decir, hay una barra de acero sólida y por fuera hay una especie de cobertura, pero es cilíndrica, por supuesto, es de cobre. El cilindro y el tubo, o sea, el cilindro de acero y el tubo de cobre, se comprimen entre las placas rígidas de una máquina de pruebas mediante fuerzas de compresión. Imaginemos que esto está sometido, ahí está dentro de una máquina que le va a aplicar Licenciado, carga. sí, disculpe interrumpir, recién me había conectado. Ya, Tommy, correcto. Entonces, decíamos entonces que el cilindro y el tubo se comprimen entre las placas rígidas de una máquina de pruebas mediante fuerzas de compresión P. Decía, imaginemos que esto es una muestra, ¿no? De estos dos elementos y se le está aplicando una carga P y va a ejercer compresión. Para que esto funcione, se le ha colocado dos bases circulares
para que la carga P se distribuya uniformemente sobre las secciones transversales, tanto del tubo de cobre, ¿no?, su espesor, y la sección transversal del tubo de acero. ¿Correcto? Entonces, el cilindro de acero tiene una área de sección transversal AS, S por steel, ¿no?, acero en inglés, y su módulo de elasticidad es ES. No nos están dando datos inicialmente. El tubo también tiene un área AC, es de cobre, y su módulo C. Y las dos partes tienen una longitud L, ¿no? De largo es L. Entonces necesitamos escribir las fórmulas para las fuerzas de compresión, ¿no? PS en el cilindro de acero y PC en el tubo de cobre. Valga decir, necesito saber de este valor P qué porción se ejerce sobre el cobre y qué porción se ejerce sobre el acero. ¿Correcto? Primera pregunta. Segunda, o parte B, quiero saber luego los esfuerzos de compresión del acero y del cobre. ¿Listo? Muy bien. Aquí tenemos otra vez la figura en cuestión. ¿Ya? Para hacer un diagrama de fuerzas tenemos que escoger un elemento donde se manifiesten las reacciones de las secciones transversales del tubo y de la barra de acero contra P, ¿no? Por supuesto. Y eso sería fácil determinarlo a través de la tapa. Si yo analizo, por ejemplo aquí, en una vista de perfil, ¿ya? Voy analizando la tapa. Entonces yo veo que todo el valor P, este valor de acá, se debe distribuir parte en el tubo, que se le dice PC, por cobre, y parte en PS. ¿Cuál es la porción? Bueno, haciendo el DCL de la tapa, P se ejerce de un lado hacia abajo, y en contra se ejerce PC. Como es una figura tridimensional en realidad, no es que hayan dos PCs, simplemente que ocurre, digamos esto, ¿no? Si yo tengo la tapa, digamos, ya dibujada en forma tridimensional, vamos a ver que la carga PC se desarrolla sobre todo alrededor. No sé si, a ver, vamos a poner acá. A ver, vamos a usar acá nuestro jugador. Lo que intento decir es que si lo vemos desde arriba, más o menos así, ¿no? Entonces, para esta tapa, sobre toda la primera área, ya se está ejerciendo alrededor de su contorno, se está ejerciendo la carga P, C, ¿no? En total. Vamos a ponerlo así, ¿no? PC está acá. ¿Correcto? Todas estas fuerzas distribuidas, o todo este sistema de fuerzas distribuidas en total, es PC, la carga del cobre. Y las del centro, la carga distribuida del centro, vamos a poner en otro color, desde acá, desde acá serían PS. Una vista de perfil se ve así. Entonces, lógica simple, solo hay componentes verticales sobre el eje Y de las fuerzas. Licenciado, disculpe, no se puede ver lo que está escribiendo, las interacciones que está haciendo. Correcto, a ver, ¿se ve la pantalla? Sí, licenciado, se puede ver, pero lo que escribe, lo que está notando, bueno, algunas personas creo que no podemos verlo. A ver, vamos a corregir entonces esto.
Vuelvo a compartir. Ahí se ve. Sí, licenciado, eso se puede ver. Correcto. Ahora sí se ve, ¿no? Las gráficas que hemos hecho. Muy bien. Entonces, decía que hay que entender que quiero saber qué valor de la carga P recibe el tubo de cobre y qué valor de la carga P recibe la barra sólida de acero, nuestro que está en verde. Si hacemos una sumatoria de fuerzas, solo tenemos fuerzas verticales, o sea, sumatoria de fuerzas en Y es lo que competiría realizar, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Como vemos, P es hacia abajo, menos P, más PC y más PS. Esto que está acá. PS más PC menos P. Repito, no es que sean dos fuerzas, es una sola en realidad. ¿Sí? La carga distribuida. Ahora, suponemos nosotros que el valor de P es un valor conocido. Así que mis incógnitas son PS y PC. Son dos incógnitas. Dos incógnitas. ¿Puedo aplicar sumatoria de fuerzas en el eje X? En realidad no me es útil. Sumatoria de momentos. No, porque estamos trabajando en una especie de carga distribuida. No tendría sentido. Entonces, la única ecuación viable, sumatoria de momentos, vamos a poner acá, tampoco. Nuestra única ecuación viable es una de las tres, sumatoria de fuerzas en Y, y tengo dos incógnitas. ¿Ya? El grado de hiperestaticidad es la relación de incógnitas y de ecuaciones que se tienen. Vamos a anotarlo acá. Grado de hiperestaticidad. Grado de hiperestaticidad. Este grado de hiperestaticidad es la resta, ¿ya?, del número de incógnitas menos el número de ecuaciones. En nuestro caso tenemos dos incógnitas y tenemos una sola ecuación para trabajar. Así que mi grado de hiperestaticidad es 1. ¿Sí se entiende? Vamos a anotar. Vamos a anotarlo en rojo. ¿Sí? Estas de acá son las incógnitas. Esta de aquí. Y estas de acá son las ecuaciones. Entonces, el grado de hiperestaticidad de este sistema es 1, o en términos sencillos, me falta una ecuación para resolver este problema que tiene dos incógnitas. Es decir, necesito encontrar ese 1. Si mi grado de hiperestaticidad es 2, tendremos que encontrar dos ecuaciones adicionales para poder, o dos relaciones para poder resolver el problema. Si grado de hiperestaticidad es 3, tendré que encontrar 3 ecuaciones y así sucesivamente. Mi grado de hiperestaticidad es 1, que es en la mayoría de casos que vamos a trabajar nosotros en este tema. ¿Sí? Es 1, quiere decir que me falta una ecuación. ¿Está claro? Solo tengo como primera ecuación esta. Número 1. Me falta una ecuación. ¿Listo? Acá dice la teoría, ¿no? Bueno, podemos leer en parte. Iniciamos removiendo la placa superior. Estamos analizando, esto es mi DSL, por supuesto. DSL de la placa. Encuentro las ecuaciones de equilibrio. Veo que solo puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y. Y ahí está mi primera ecuación. ¿Está claro? Entonces, la estática aquí tiene un tope. Necesito otra relación. Y esa nueva relación me la va a dar lo que conocemos hasta ahora de resistencia a materiales. Como ya habíamos mencionado,
La forma de determinarlo es establecer relaciones de deformación. ¿Ya? Bueno, decimos aquí, esta que es la única ecuación de equilibrio no trivial disponible, contiene dos incógnitas, por lo tanto concluimos que la estructura está estáticamente indeterminada. Correcto. Entonces, para encontrar esa ecuación que me falta, la primera expresión que nos va a servir de ayuda es la famosa ecuación de compatibilidad. ¿Qué cosa es esto? Es una ecuación que me permite relacionar las deformaciones de los elementos que están en juego. Y ese análisis, que de alguna forma ya se ha hecho en el tema anterior, ¿sí? Porque se utilizan la ley de Hooke o ya la deformación en sí, que es P por L sobre E por A, es nuestra primera opción. ¿Listo? Entonces dice, como las placas en los extremos son rígidas, el cilindro de acero y el tubo de cobre se deben acortar en la misma cantidad. Claro, al comprimir con P, la longitud tanto del tubo como del acero van a llegar a un valor final igual. La longitud inicial y la longitud final para ambos, para el tubo y para el acero, son las mismas. Esa es nuestra primera premisa. Entonces, vamos a escribir la deformación del acero es igual a la deformación del cobre. Vamos a poner acá. Es decir, en una perspectiva, para el acero sufre una deformación. Y para el cobre, al parecer es este de acá, no el celestito. Y para el cobre, también es esta. Ambas se deforman igual. Esa es nuestra primera idea. Cuando escribimos, parece obvio, ¿no es cierto? La deformación del cobre es igual a la deformación del acero. Entonces, esto no siempre se cumple, por supuesto. Ambas deformaciones son iguales. ¿Correcto? Una vez que tenemos esta idea, escribimos, por supuesto, la famosa relación de deformación, PL sobre E por A. Por supuesto, para el acero, es la parte que le corresponde, que se ejerce sobre el acero, PS la hemos llamado, por L, que es la misma para los dos, sobre E, el módulo de elasticidad del acero, por A, la sección transversal del acero. Similarmente, aquí está PC. Por L es la misma en ambos casos, el módulo de elasticidad del cobre y el área de sección transversal del cobre. Como son iguales, aplicamos esta igualdad. Igualamos ambas ecuaciones, por supuesto, ¿no? Ya que tenemos esta idea de acá y estas dos se conjugan para poner esta relación. Simplificamos ya que tienen la misma longitud, ¿sí? Y nos va a quedar PS sobre ES por AS igual a PC sobre S por AC. Y la unamos a nuestra primera ecuación. Acá están las dos, por supuesto. Esta era nuestra ecuación número 1 y esta es nuestra segunda ecuación. Observen las incógnitas. La incógnita no es P, por supuesto, se supone P conocido. P sub C y P sub S son dos incógnitas y aquí también están P sub S y P sub C son dos incógnitas. Se supone que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Se supone además que que el área, las áreas ya nos han dado y que el módulo de elasticidad las obtenemos por tabla. Además que P también son datos conocidos. O sea, son datos conocidos. P, A sub C, A sub S, P sub C y E sub S. Desconocidos son P sub S y P sub C. Ya tenemos nuestro sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas.
Para resolverlo, bueno, podemos hacerlo por sustitución, ¿no? Por ejemplo, despejar P sub S de la ecuación 2 y reemplazarla en la ecuación 1. Y luego, al revés, despejar P sub C y reemplazar. Es una ecuación, es un sistema de ecuaciones sencillas. Ya aquí estamos saliendo de la estática. Estamos en hiperestática. ¿Correcto? Al unificarlo nos da esto, pero vamos a hacerlo, a ver, pasito a paso. Creo que aquí vamos a despejar P sub S, ¿no? Entonces vamos a despejar P sub S, lo que significa que de aquí voy a primero de la ecuación 2. Voy a despejar P sub S, o tendría que despejar P sub C, ¿no? Para que, si quiero sacar el valor de P sub S, tengo que despejar P sub C, por supuesto. Entonces diríamos P sub S sobre P sub S por A sub S, ¿ya? Y este término pasa multiplicando P sub C por A sub C es igual a P sub C. Y al reemplazarlo en la ecuación 1, entonces tendría P sub S más P sub C, pero P sub C es este de acá. Vamos a escribirlo. Vamos a organizarlo. P sub S por estos dos términos. P sub C por A sub C sobre E sub S por A sub S. ¿Listo? Igual a P. P lo vamos a dejar al otro lado. Ese supone conocido. Factor común, ¿no? P sub S que va a multiplicar a 1 más E sub C por A sub C sobre E sub S por A sub S, ¿no? Esto es igual a P, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, estos términos son conocidos. Hacer un factor común, P sub S es igual a P sobre todo este término. Pero también podemos darle como un denominador. Es un producto cruzado, ¿no? Sí. Entonces tenemos E sub S por A sub S más E sub C, A sub C sobre E sub S por A sub S. Ya podemos denominador de multiplicar, ¿no? Entonces eso multiplica es 1, ¿no? Entonces nos va a dar P sub S es igual a P por E sub S sobre E sub S por A sub S más E sub C por A sub C. ¿Ya? Esta es nuestra fórmula para hallar P sub S. Todos los demás términos los conocemos. ¿Listo? Una vez que encontremos, tenemos expresado, no tenemos los datos, este P sub S lo vamos a reemplazar, lo podemos reemplazar en la ecuación 1 para encontrar P sub C, ¿no es cierto? P sub C se despeja también, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Observen en la fórmula. Ah, claro, me faltó escribir aquí corchetes, ¿no? Que nos representa el valor. ¿Listo? No tenemos los, bueno, a ver, revisamos nuestro ejercicio. No tenemos valores, solo son supuestamente conocidos. Y igual nuestra expresión se queda en términos de fórmula, por supuesto. Igual, decíamos aquí, ¿no? P, lo mismo va a dar P sub C, P por E sobre A sub C. Es una relación muy similar, ¿no? Reemplazamos esta segunda ecuación, está en la primera, y despejamos P sub C.
¿no es cierto? A ver, P sub C sería igual a P menos P sub S. Correcto, entonces va a quedar la inversión. ¿Listo? Esta es la idea de trabajo para las ecuaciones o para los sistemas hiperestáticos. Bien, ¿alguna pregunta? O sea, esto se encuentra acá. No leo. Listo. Vamos a borrar esto de acá para volverlo a explicar. Si nosotros tenemos una vista de perfil, ¿ya? De lo que sucede, podremos averiguar nuestra ecuación de compatibilidad. En el problema, al inicio, acá, a ver, ¿sí? Acá está nuestra primera gráfica, ¿se ve? Nos aplica el valor de P al tener una especie de tapa, no sé si se dice una plataforma. Esa P se distribuye por igual en cada uno, bueno, se distribuye alrededor de toda la tapa. Cuando yo aplico P, no hay forma de que el tubo o la barra de acero tengan deformaciones distintas. ¿Por qué? Porque quien delimita la deformación es esta. Es decir, si yo observo de perfil, acá, ¿no? Tengo mis barras. Puede ser esto. Yo tengo, bueno, eso así, ¿no? Y tengo la otra barra acá también. ¿Ya? Cuando yo aplico P, comprimo tanto a la barra de acero como a esta que está en el medio. Perdón, a la barra de acero y al tubo de cobre, ¿cierto? Hacemos así. Entonces, las dos se deforman igual, o hay otra situación, o hay otra cosa que puede suceder, ¿no? Es el de acero y este es el de cobre. No sé si tiene clara la idea. O hay una forma donde ambos se deforman distinto. Se les está aplicando a través de una superficie, una tapa, ¿no? En cada caso. No sé cómo decirlo de una forma más sencilla. Tienen que ser iguales, pues, ¿no? Lo que se deforme S tiene que ser igual a lo que se deforme C. Claro, ambas no tienen la misma elasticidad. Una es más rígida que la otra. Sí es cierto, ¿no? Sí es cierto. Digamos que el acero sea más rígido que el cobre. Por lo tanto, quien va a delimitar bastante la compresión es el acero, ¿sí? Pero el cobre va a estar sometido al acero, ¿no es cierto? No hay forma. De esta idea yo desprendo de que las deformaciones de ambos son iguales. Ahora, esto no se va a cumplir siempre para todos los casos. Depende de las circunstancias de desplazamiento que ocurran en cada uno de los casos de los ejercicios. Entonces, cuando yo planteo mis ecuaciones de equilibrio, la única ecuación de equilibrio en estática es la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué? Porque en X no hay fuerzas y momentos, no lo puedo hallar. No tiene efecto aquí, ya que es una carga que se está produciendo de forma distribuida. Así que solo queda sumatoria de fuerzas en Y. O sea, P menos P más P sub S más P sub C es igual a 0. Como veo, tengo dos incógnitas y una sola ecuación. Se determina el grado de hiperestaticidad. ¿Qué cosa es? El número de incógnitas menos el número de ecuaciones. Tengo dos incógnitas y una sola ecuación. El grado de hiperestaticidad es 1. Quiere decir que necesito una ecuación más
para poder resolver este problema. Seguidamente, ya tengo claro que la deformación del acero y la deformación del cobre son iguales, porque no puede ocurrir otra forma en este caso. Y como son iguales, y yo sé que la deformación de cada uno es P por L sobre E por A, PLA, claro, la porción para el acero y la porción para el cobre. No puedo decir que es la mitad y mitad porque tienen configuraciones distintas, secciones transversales distintas, ¿no? Sobre el módulo de elasticidad del acero, módulo de elasticidad del cobre, ¿no? Y se igualan estas dos expresiones. Se igualan. Y ya tengo mi sistema de dos ecuaciones. Primera ecuación, segunda ecuación. Para resolverla, por supuesto, es despejar una y reemplazarla en la otra, ¿no? Ya encontré P sub S. Lo mismo, de la misma forma hago para P sub C. Y podré encontrar esta primera y esta segunda ecuación. No sé si queda claro ahí. La parte B me pide hallar los esfuerzos de compresión en el cilindro de acero y en el tubo de cobre. Por supuesto, eso es igual para el acero, la carga sobre el acero, sobre el área del acero. Esto, si lo hemos determinado aquí, es toda esta expresión sobre su área, ¿cierto? Entonces, simplemente la carga P sub S sobre A sub S va a funcionar ahí. Igualito para el caso de la solo se divide la carga PC sobre AC y PS sobre AS. Es simple, no sé cómo esa relación. Y eso es lo que tenemos desde esta expresión. Observen, voy a borrar aquí para que se entienda. ¿Ya? En esta parte. ¿No? Y aquí también. Si divido APS sobre el área S, si divido a este valor P sub S sobre el área SOS, termina, claro, sobre el área AS, va a terminar eliminándose. Y P sub C sobre el área AC termina eliminándose aquí también. Entonces, es la misma expresión sin el término de A. ¿Cierto? Y los esfuerzos P por E sub S sobre A sub S. Entonces, algún dato adicional, observe que la razón P sub S, perdón, la razón del esfuerzo del acero respecto del acero del cobre, de los esfuerzos es igual a la relación SOS sobre C, a los módulos de elasticidad, por supuesto, demostrando que en general el material más rígido siempre tiene el esfuerzo mayor. ¿Claro? Eso es lo que tenemos con nuestra ecuación. Muy bien. Ahora, el acortamiento del conjunto D se puede obtener con cualquiera de las ecuaciones de deformación inicial. O sea, si ya tengo P sub S y P sub C, ¿cómo sé cuántos se acortan? Simplemente reemplazo en uno de estos, en cualquiera de estas. La deformación del acero, por ejemplo, ya tengo P sub S por su valor L sobre A sub S, que en cuanto a cuántos se deforman, puedo usar esta o la otra, cualquiera de las dos, porque son lo mismo, por supuesto. Aquí están las expresiones. También las dos en conjunto. Entonces, este resultado nos muestra que el acortamiento del conjunto es igual a la carga total dividida entre la suma de las rigideces de las dos partes. ¿Ya? P por L. Esta de relación de aquí es una relación que se ha deducido a través de, ya que las deformaciones son iguales. Un dato adicional, esto lo voy a subir un poquito aquí para que se pueda ver. Aquí.
Recuerdan que para los ensayos de tracción y compresión de los materiales nos ayudan a determinar algunas características. Aquí hay una característica. La rigidez es la fuerza necesaria para producir un alargamiento unitario, ¿no? Es decir, y es igual a la carga P sobre su deformación. Y la flexibilidad es su alargamiento debido a una carga unitaria. Es el inverso, la deformación sobre la carga. Así, la rigidez y la flexibilidad de una barra prismática son, respectivamente, es la rigidez E por A sobre L, ¿no? Y la flexibilidad es a la inversa, L sobre E por A. Si quiero conocer, por lo tanto, la rigidez del material o la flexibilidad del material, podré usar esta expresión que se encuentra aquí abajo. Veamos otro caso. Es otra situación. La barra de acero mostrada en la figura, ¿no? Este es un ejercicio del texto de Hibeler, tiene un diámetro de 5 milímetros. Diámetro es una barra circular, ¿correcto? Es una barra circular. Está empotrada en la pared en A y antes de cargarla se tiene una holgura de 1 milímetro. Es decir, aquí en A está empotrada, pero no está tocando a B exactamente, o a la pared en B', sino que hay un pequeño espacio de 1 milímetro todavía. Entonces nos piden determinar las reacciones en A y en B' cuando la barra se somete a una fuerza axial de 20 kilonewtons, como se muestra. Desprecie el tamaño del collarín en C. A ver, entendamos este problema. La barra no está tocando inicialmente al muro B', porque hay un espacio. ¿Sí? O sea, inicialmente no hay reacción en B'. Pero cuando se aplique esta carga P de 20 kilonewtons, se estira. Pregunta, ¿se estirará toda la barra o solo el segmento AC? Como ya hemos analizado antes, y en su examen también ha analizado barras, fuerzas axiales, ¿sí? Esta carga se está ejerciendo solo entre el tramo AC, pero no en el tramo CB, por cuanto no está comprimido, no está en contacto con la barra, con el muro B' inicialmente. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente, que si esta carga de 20 kilonewtons produce una deformación mayor a 1 milímetro, lo que va a ocurrir es que a medida que intenta estirarse, esta barra se va a comprimir. Ahora, si la deformación que se produce en este segmento, en esta área, es menos de 1 milímetro, entonces esta barra CB no va a llegar a tocar al muro. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos que investigar. Entonces dice otra vez la pregunta. Determina las reacciones y en B', en A y en B'. Bueno, eso es lo que tenemos que determinar ahora. Inicialmente no vemos una reacción en B'. Todo depende de cuánto se deforme el tramo AC debido a la carga P de 20 kilonewtons. ¿Listo? Muy bien. Hablemos del equilibrio. Como se muestra en el diagrama de cuerpo libre, aquí abajo, esta figura B, lo que tenemos aquí es la carga P, FA y FB. Partimos sobre la premisa de que ya se estiró y hay un contacto. Hay un contacto que es distinto de cero. Entonces, supondremos que la carga P es suficientemente grande para que el extremo B entre en contacto con la barra. O sea, que si este elemento, digamos exagerando, se encontraba inicialmente aquí, ¿ya? En este punto donde está la carga P, se ha producido una deformación tal que este elemento ha llegado al muro, ¿no es cierto? Ha llegado al muro. ¿Sí? Entonces, el problema va a ser estáticamente indeterminado, ya que hay dos incógnitas y solo una ecuación de equilibrio. Muy bien. Suponiendo ese caso, que ya tocó que este extremo
Vamos a poner, esto es A, esto es C, esto es B, y esto es B'. Estamos suponiendo esta situación que ya alcanzó, que ya tocó la pared. Entonces hacemos un diagrama de fuerzas, tenemos la carga P, aquí una reacción en A, que el autor le está colocando hacia la izquierda, por obvias razones. Bueno, no por obvias razones, depende. Si yo jalo con P aquí, el muro donde está empotrado, jala en contra. Y ahora, si se estira esta barra, esta otra de acá quiere, por lógica quisiera pasarse de largo, ¿no es cierto? El muro. Pero no puede porque está el muro y es muro rígido, así que quiere decir que el muro la mantiene en esa posición límite. Así que hay una reacción en B. Dos incógnitas, FA, FB, 2. Y la única ecuación que podemos trabajar es sumatoria de fuerzas en X, porque sumatoria de fuerzas en Y no hay. Sumatoria de momentos, respecto a cualquier punto, si lo aquí o aquí, sumatoria de momentos, me va a dar 0, pero no me sirve. Así que la única ecuación válida es esta. Menos FA menos FB más 20 kilonewtons es igual a 0. La primera ecuación. ¿Claro? Y ahora viene la compatibilidad, que tiene que ver con las deformaciones. ¿Correcto? Vamos a interpretar lo que dice el autor y nosotros le vamos a dar una explicación. Vamos a hacer nuestra la explicación. Vamos a interpretar lo que intenta decir. Dice, compatibilidad. La carga ocasiona que el punto B se mueva a B'. Correcto. Sin ningún desplazamiento adicional. Por tanto, la condición de compatibilidad en la barra es 0,001. Claro, al final se deforma solo esto. Pero ese 0,01 debe provenir de dos situaciones. ¿Ya? Y esto de acá no se ve muy bien. Vamos a subir un ratito la imagen. A ver. Vamos a compartir aquí. Vamos a subir un poco nuestra imagen. Nos está estorbando ahí el... Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Vamos a que baje la barra. Entonces, ¿qué es lo que intenta decirme este problema? Lo voy a poner otra vez arriba, voy a borrarlo y voy a escribirlo más ordenado. Los gráficos son muy importantes. También les decía en el examen. Sin embargo, algunos no han puesto ni gráficos ni nada. Bueno, el gráfico es la explicación y es la diferencia entre lo que el libro explica y lo que nosotros queremos dar a entender. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué intento decir aquí? Hay una resta aquí. Y vamos a tratar de entender lo que hace el libro porque hay una lógica, hay una resta. Yo sé que es 0,1 milímetros, sí. Bueno, ¿por qué? Vamos a hacer nuestra línea otra vez. ¿Ya? Bien de acá. Voy a trazar una línea paralela acá. ¿Ya? Ahí está el punto B'. ¿Correcto? ¿Listo? Muy bien. Inicialmente, nuestra barra, vamos a exagerar la posición. Exagerarla. Se encontraba aquí. Vamos exagerando la posición. Este era el punto B. Esto de acá es 1 milímetro. Eso está claro. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? Vamos a poner acá un punto de referencia. Aquí está nuestra carga P, que es la que causa todo esto.
¿Ya? ¿Qué causa todo esto? Significa que este punto, lo voy a poner en un color distinto, este punto, debido a la carga P, se estira un valor. Vamos a exagerarlo y lo vamos a hacer así. Este valor, vamos a ponerle nombres acá también. Esto es A, esto es C, ¿no? C, A, B y B'. Entonces, este tramo de acá, AC, LAC, se estira un valor. Vamos a exagerarlo bastante, ¿eh? Digamos que se estira hasta acá. Entonces, esto es, digamos, deformación AC. Y vamos a suponer que la deformación de AC sea mayor a 1 milímetro, ¿correcto? Vamos a suponer dos estados que en realidad ocurren al mismo tiempo, pero vamos a hacerlo en dos partes. Se deforma más de 1 milímetro. Por lo tanto, este punto B debería correr más de 1 milímetro, ¿no es cierto? Entonces, este punto B, supongamos inicialmente que el muro no está y corre hasta acá. O sea, que este se mueve así. Inicialmente, suponemos esto. Esto es, por supuesto, delta de AC. ¿Correcto? No sé si me entienden. Suponemos que no hay el muro. Si no estuviese el muro, este punto que se ha desplazado delta C y el punto B, por lo tanto, también se ha desplazado delta de AC sin el muro, este se movería hasta acá. ¿Ya? Pero ahora, como segunda instancia, decimos, no, pero el muro no lo deja. Entonces, pensemos inicialmente que en un aspecto, no sé cómo se le puede decir, no estaba el muro, que cuando no estaba el muro, llegaríamos hasta acá. Pero aparece el muro y entonces el muro intenta regresar a la posición esta. Esa deformación no es la del tramo AC. ¿A quién está deformando? ¿El tramo AC? No, está deformando al tramo CB. Entonces, esta es una deformación del tramo CB. ¿Por qué el CB y no el AC? El AC se estiró, pero el CB no tenía ninguna carga. O sea, todo el tramo CB no había ninguna fuerza sobre él, hasta que se desplaza intentando pasar B'. Cuando intenta pasar B', aparece una deformación que se llama delta CB, que lo regresa a la posición final del muro. Entonces, esto por supuesto sigue siendo 1 milímetro. Ahora sí podemos, fíjese en este lado de acá, ahora sí podemos establecer nuestra ecuación. ¿Ya? 1 milímetro es el resultado de estirar delta AC menos, por el cambio de dirección de fuerza, comprimir delta CB. Esa es la idea de la ecuación de compatibilidad. Y eso es lo que el autor lo está escribiendo acá. Claro, el autor en su sabiduría lo hace mucho más rápido. Recordemos también que la deformación es P por L sobre E por A, PLA, ¿no? Entonces escribimos 1 milímetro, que es 10 a la menos 3 metros, es igual. Solo para el tramo AC, PLA. Sería, PLA, ¿cuál sería? PLA. La fuerza en el corte, algo que tampoco algunos me han estado haciendo en las clases, ¿no? ¿Cómo es que determino esa fuerza interna? Esa FA y FB, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, en el primer tramo AC, ¿no? Acá está el punto C. Yo corto antes de C. Es AC, ¿ya? O al revés, voy a cambiar porque aquí la carga P no se ve. Quiero que aparezca. ¿Ya? Lo que yo intento hacer son dos cortes. Hacer un corte aquí
mi corte acá. Empezamos, digamos, que es más fácil para nosotros saber, de izquierda a derecha, para este primer tramo, igual va a ser, o derecha a izquierda. Ya vamos a poner acá. Entonces, digamos, de derecha a izquierda. El primer tramo se lo corta. Yo sé que esto es FA. Y acá hay una incógnita, ¿no? P. Como solo hay dos fuerzas, P va a ser igual a FA, por supuesto. Es bastante obvio. Y cuando hago un corte en segunda posición, acá, recuerden que aquí ya está P. Está, perdón, vamos a poner no P, sino 20 kilonewtons. Acá estaba FA. Entonces, la pregunta es, ¿qué carga interna hay aquí? Se suman, pues, P más 20 menos FA, ¿no? O sea, ¿no? P más 20, P más 20 menos FA. Y nos va a dar que simplemente, ¿sí? Así, P más 20 menos FA es igual a 0. Y despejamos este valor. Le voy a poner P' para que no se confunda con la carga P, que está de acá de 20. Entonces, los cortes se hacen así. Esto es lo mismo que hablar de FB, el otro tramo. Aquí está. El autor ha cortado primero de este lado, y, o sea, desde la de izquierda hacia la derecha, y después ha cortado de la derecha a la izquierda. Es la misma idea. Bueno, regresamos a esta idea. Esta es nuestra ecuación de compatibilidad y esta la tenemos que hacer en base a esta deducción. Voy a borrar otra vez las anotaciones que puse para no confundir. Lo importante, realmente importante aquí, es esta gráfica que nos ayuda a determinar la ecuación de compatibilidad. Y yo les he sugerido que trabajen en dos situaciones hipotéticas, ¿no? Que no hay muro, que se estiraría hasta acá, y luego que el muro aparece en su posición. Entonces, para mantener la posición de este muro, tiene que comprimirse. Entonces, hay una deformación de C hacia la derecha de estiramiento, y hay una deformación de compresión negativa hacia la izquierda. El total de estas dos deformaciones, delta AC menos delta CB, se mantiene en 1 milímetro. Ahora, delta PLA. Entonces, la carga que hay entre AC es FA, por supuesto. Ahí está, FA. Entonces, FA por L AC sobre E por A. Y la otra, F, la deformación que hay entre C y B solo se debe a la compresión que hace FB. Entonces, FB por L CB sobre E por ACB. ¿Sí? Eso es lo que tenemos aquí. Eso es lo que ha hecho el autor. ¿Listo? El autor, por supuesto, dice la deformación relativa entre B y A es 0,1. Bueno, es lo mismo que estamos haciendo aquí. Lo mismo que estamos haciendo aquí. Esta es nuestra segunda ecuación importantísima. Nuestra segunda ecuación. Aquí no es igual a 0. En el ejemplo anterior encontramos que las deformaciones eran iguales. Acá las deformaciones no son iguales, pero sí sabemos que la resta de las deformaciones da 1 milímetro. Esa es nuestra segunda ecuación. Entonces, ¿cuáles son nuestras incógnitas? FA y FB. ¿Por qué? Porque tenemos los demás elementos. Igual acá está FA y FB como incógnitas. Hay que resolverlo. Lo más práctico es despejar de la ecuación 2, 1 o FA o FB, y reemplazarla en la primera para encontrar la faltante, y luego por sustitución final en una de las dos ecuaciones. Esta ecuación es el punto clave para resolver nuestro problema. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Está reemplazándose los valores, ¿no? FA por 0,4, vamos a ver nuestros, ¿sí? AC es 400 milímetros, 0,4 metros, y CB es 800 milímetros, 0,8. Entonces, simplemente se está reemplazando FA por 0,4 metros, FB por 0,8. ¿Ya? La sección transversal
depende de el diámetro. ¿Dónde está el diámetro? 5 milímetros. Ya hablamos de la sección transversal, ¿no? Es toda esta, cuyo valor es 5 milímetros, es el diámetro. Entonces, el área es igual a pi cuartos diámetro al cuadrado. Entonces, eso es lo que vamos a obtener acá. Y el diámetro es, ¿cuánto está? 5, ¿no? 5 milímetros, 5 por 10 a la menos 3, 5 por 5, 25, 25 por 10 a la menos 6. ¿Correcto? Y el pi cuartos ya lo dividió ahí. Este de aquí es el módulo de elasticidad del material. Y dice, es una barra de acero. Nos da ahí EAC 200 gigapascales. ¿Correcto? Estamos reemplazando todos los valores. Igual acá, es la misma sección transversal por 0,8, el mismo valor. Tenemos la segunda ecuación ya desarrollada. Simplificamos más términos. Es decir, este denominador, ¿no? Saben que es el mismo denominador común, ¿ya? Se saca factor común, denominador, y se multiplica por 0,001 y sale 3.927,0. Y así queda una ecuación un poquito más amigable. ¿Ya? Con esta ecuación y con la primera, que la voy a anotar acá abajo, que dice menos FA menos FB es 220 por 10 a la al cubo. Vamos a decir, podría poner, que podría, a ver, regresando, voy a despejar, FA más FB 20 por 10 al cubo, correcto. Podría así, FA, acá, perdón, FA más FB es igual a 20 por 10 al cubo, 1, 2, 3. ¿Cierto? ¿Listo? Entonces tenemos nuestras dos ecuaciones, despejas una en la otra simplemente. Puedo decir cualquiera en realidad. Despejo FA 20.000 menos FB y lo reemplazo acá. Multiplico y despejo FB 3,39 kilonewtons y FA 16,6. Este sistema es la ecuación 1, por supuesto. Vamos a resolverlo por sustitución. Y es bastante sencillo. Obtenemos nuestras dos respuestas. ¿Correcto? Dato más, debido a que FB resultó positiva, el extremo B sí entra en contacto con la pared P, como se supuso originalmente. Por otra parte, si FB fuese una cantidad negativa, el problema sería estáticamente indeterminado con FB 0 y FA kilowatt. Me dio un valor de FB, ¿correcto? Y el darme un valor, ¿no? Quiere decir, positivo, quiere decir que efectivamente ocurre esta reacción. Sí ocurre. ¿Ya? Otra forma de determinarlo es hallando simplemente la deformación en A. Por ejemplo, la deformación en A es solo este término, ¿no? FA por LAC, bueno, en este caso igual a 20 kilonewtons por LAC sobre E por A. Ese valor obviamente nos va a salir mayor que 1 milímetro, y es más que 1 milímetro, entonces puedo determinar FB. ¿Listo? Entonces, si no hubiese pasado este valor positivo, ¿no? Si hubiese salido negativo, ¿ya? El problema sería estáticamente determinado. Quiere decir que si hubiese salido negativo, quiere decir que B no existía. Es decir, que la barra no toca al muro, y entonces no hay reacción en B y solo en A. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No hay dudas?